Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de las fuentes del derecho tributario. Cuando ustedes iniciaron clases de esta carrera, les explicaron a ustedes en la introducción al derecho cuáles eran las fuentes del derecho. Les dijeron fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales. Dentro de estas se encuentran la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y la legislación. Bueno, a nosotros lo que nos interesa de este tema, de lo que ustedes estudiaron en aquella oportunidad, es precisamente la legislación, por la única y sencilla razón de que para que existan para que exista el derecho tributario, su única fuente es la ley, lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, basados en el principio de legalidad. No existe tributo si no existe ley. Entonces, la única fuente del derecho tributario es la ley. No existe tributo si no existe ley, y por eso yo varias veces les he repetido que si la ley no lo dice, no existe. No pueden obligarlo a uno, la administración tributaria o cualquier otro de los órganos que tienen que ver con impuestos, a que hagamos realicemos un determinado acto, si no lo establece la ley previamente, máxime si fuera de pago. Vamos a analizar también lo referente al Código Tributario. El Código Tributario, en nuestra legislación, dice que la única fuente del derecho tributario, la única fuente del derecho es el ordenamiento jurídico, el artículo 2. Y entonces ahí enumera el orden jerárquico de las leyes. Y es precisamente lo que vamos a analizar nosotros. La principal fuente legal que tenemos en el derecho tributario es la Constitución. En la Constitución están los principios básicos, estructurantes, sobre los cuales se basa la creación de una ley impositiva. La ley nuestra, la Constitución actual, es una Constitución moderna y ya recoge en el artículo 239 el principio de legalidad. Este artículo establece cuáles son los elementos estructurantes para crear leyes impositivas y señala que el Congreso de la República debe de cumplir cada vez que va a hacer una ley que crea un impuesto, debe de incluir obligadamente con estos elementos. Caso contrario, no lo hiciera, pues esa ley está sujeta a una acción de inconstitucionalidad. O sea, que la Constitución nos da la estructura básica para crear todo el andamiaje jurídico tributario. Recuerden ustedes que las normas constitucionales no son normas simples, no son creadas por un Congreso, sino son creadas en forma especial. Es un selecto grupo de juristas el que las tiene que preparar. La Constitución actual, cuando hablamos de los principios, recuerdan que les mencionaba dónde estaban incluidos. La Constitución anterior únicamente establecía que el Congreso de la República era facultado para crear, dentro de las funciones que tenían, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Ahora dice esto mismo, que es el obligado a crear las leyes, y es el principio de legalidad el que básicamente se refiere a las normas de carácter tributario, en el cual el Congreso es el que las puede crear, pero ahora solo dice impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Omitió lo de las tasas, es la riña que tiene entre la Constitución con la doctrina,
puesto que los tributos, dentro de los tributos está contemplado la tasa y no se incluyó dentro del texto constitucional. Y esa es la razón por la cual ahora las municipalidades están creando tasas, están creando arbitrios, pero disfrazadas con el nombre de tasas. Ya hablamos bastante sobre ese tema. Luego tenemos en el orden jerárquico, en el numeral 2 de ese artículo, las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son creadas dentro de un Estado de Derecho. En la misma Constitución se señala cuál es el proceso de creación de una ley. No lo vamos a repetir, ustedes lo saben, lo pueden leer también ahí en la Constitución. Es importante que lo lean para que se lo refresquen. Y esas leyes que crea el Congreso deben, independientemente de todas las demás normativas necesarias, incluir esos elementos estructurantes que establece la norma constitucional. Siempre estas leyes tributarias ordinarias surgen con un plazo indefinido. Es raro que surjan leyes que tienen un plazo especial. Sin embargo, sí se han dado los casos, ya en nuestra era se dio la existencia del impuesto del IEMA, impuesto extraordinario a las empresas mercantiles y agropecuarias, y su vigencia era por un año, y cada año el Congreso lo revalidaba con su carácter extraordinario, hasta que llegó el momento, por la cantidad de ingresos, de millones de ingresos que significaba para el Estado, que la convirtieron en una ley ordinaria por plazo indefinido. Ese es el último ejemplo que yo les puedo poner sobre esta situación. Pero lo importante es que estas leyes ordinarias deben de cumplir con los elementos estructurantes señalados en la Constitución de la República. Y su creación es producto de un proceso que establece la Constitución. Luego tenemos los decretos leyes. Los decretos leyes son creados dentro de un estado de facto. Ya les conté lo del IVA, que fue creado en el tiempo de Ríos Montt, que era un jefe de Estado, las condiciones por las cuales nació. Y la diferencia es que la primera se crea en un estado de derecho y esta en un estado de facto. Pero los efectos son exactamente los mismos de las leyes ordinarias, puesto que se establecen hechos generadores y el que se ubica dentro de esos hechos generadores tiene la obligación del pago del impuesto, y caso contrario no lo haga, pues seguirá siendo objeto de un proceso económico coactivo por parte del Estado para obligarlo a cumplir con el pago del impuesto. Los decretos leyes, muchos piensan que al volver el Estado de Derecho, estos decretos leyes van a dejar de tener vigencia. Pero esto no es así, y sucedió con el IVA. Cuando la Asamblea Constitucional iba a crear la Constitución, o estaba creándola, había manifestaciones donde le pedían a esta Asamblea que derogara el IVA. Sin embargo, ya se habían dado cuenta, por un lado, de los recursos que proveía, y por el otro lado, recuerden el convenio que el Estado había hecho con los organismos internacionales para su creación, y así asegurar el pago de los créditos. Por lo tanto, todos los decretos leyes continúan vigentes. La misma Constitución les da vigencia en uno de los últimos artículos de la Constitución, y entonces siguen siendo decretos leyes, pero ya aprobados o autorizados, como le quieran llamar, o sancionados por la nueva Constitución de la República. Esa es la gran diferencia, que no pasan por un proceso de creación como la ley ordinaria, puesto que es un grupo de profesionales que nombra el jefe de Estado para la creación de leyes.
Y pues, como no tienen mayores experiencias, no hay discusión de las mismas, por eso los grandes errores. Recuerden ustedes que yo les conté que el decreto ley que creó el IVA originalmente tenía muchos problemas, tan, tan garrafal uno como el hecho de no haber incluido dentro del hecho general la compraventa de bienes inmuebles, solo los bienes muebles. Y les dije los problemas que provocaba, o que provocó, perdón. No hay un proceso de creación entonces. Luego tenemos de los decretos leyes, tenemos de las leyes ordinarias, los decretos leyes, los reglamentos. El presidente, conforme a la Constitución, tiene una facultad reglamentaria. Esa facultad reglamentaria, pues definitivamente la va a ejercer el presidente de la República en toda la cuestión administrativa. Pero en las cuestiones tributarias, esa facultad reglamentaria se ve limitada, porque para emitir un reglamento que tenga que ver con impuestos, previamente debe estar la ley ordinaria, que el Congreso señaló en sus últimos artículos que el Ejecutivo debe de crear el reglamento de esa ley. O sea, por sí sola o por sí solo el presidente de la República no puede crear un reglamento que se refiera a impuestos, si no existe la ley que ha creado el impuesto. Por eso es que cuando se habla de los reglamentos como fuente del derecho tributario, se va uno a la clasificación de los reglamentos en administrativos y jurídicos. Y entonces los reglamentos administrativos es esa facultad reglamentaria que establece la Constitución. Y los jurídicos son todos aquellos reglamentos que nacen de la existencia de una ley ordinaria, de un decreto ley, también que ordena la creación del reglamento. Todas las leyes sustantivas que establecen impuestos tienen esa norma que ordena crear el reglamento. Solo hay una ley que ustedes van a analizar, que es la del impuesto de herencias, que se ordena esto del reglamento, pero nunca lo hicieron y ya tienen más de 50 años. Y ya vamos a ver el problema que provoca. Bien, entonces, ¿cuáles son los únicos reglamentos que son fuente de derecho tributario? Los reglamentos jurídicos. Si yo pregunto, cite usted la clase de reglamentos que son aceptados como fuente de derecho tributario, solo puede señalar los jurídicos. Si ustedes ponen administrativo, pues ya se las puse mal ahora. Luego tenemos los tratados y convenios. Los tratados y convenios son aquellos que se celebran con otros países. El tratado es cuando se da a nivel de los presidentes, de los jefes de Estado, cuando se nombran a los ministros plenipotenciarios para que vayan a discutir el contenido. Van con todas las facultades y una vez que llegaron a acuerdos regresan con el presidente para que lo firme. Pero para que tenga vigencia de ley aquí en Guatemala, ese tratado debe ser debidamente aprobado por el Congreso de la República. Lo mismo sucede con los convenios. Estos los firman autoridades inferiores, como puede ser la SAT de Guatemala con la SAT de México. Y para ponerse de acuerdo con cuestiones de carácter formal, procesal, trámites, pero ya para cuando se están creando obligaciones a través de los convenios, ahí sí debe de haber una autorización, una aprobación por parte del Congreso de la República, porque solo de esta manera se convierten en fuente, porque ya tienen el carácter de ley en nuestro medio. Luego tenemos las circulares y las instrucciones. Estas son una verdadera fuente, pero en el derecho administrativo. Son eficaces. En materia tributaria, los reglamentos y las instrucciones no se aceptan como fuente de este derecho. ¿Por qué? Por el cumplimiento del principio de legalidad, sencillamente. Y entonces no podemos hablar de que van a ser fuentes. Sin embargo, en la práctica aquí en Guatemala, sí tenemos un impuesto
que en todo su proceso de cumplimiento de la obligación se han utilizado circulares y no es más que el impuesto de herencias. Ya les conté por qué el impuesto de herencias se quedó en el DICABI y no pasó a la SAT. Pero la ley de herencias, si ustedes ya la compraron, vean al final, ordena el reglamento, pero tiene más de 50 años y jamás se hizo el reglamento. Y entonces, todas esas partes oscuras, esas deficiencias que pueda tener esa ley tan antigua, la han suplido por medio de instrucción, de circulares para los notarios. Y desde luego, si alguien pretendiera interponer una acción de inconstitucionalidad contra esas circulares, pues tendría efecto positivo. Pero como todos los que llevamos o hacemos esa clase de trámites, vamos con el interés de terminar rápido nuestro proceso, pues hemos aceptado las directrices que da este departamento de presentar más documentos aparte de los que dice la ley de herencias. Y así es como se ha convertido, así es como se ha convertido así es como se ha convertido en una fuente, pero exclusivamente en nuestro caso de la aplicación del impuesto de herencias. Si hay algún inconveniente con la transmisión, por favor escríbanmelo. Permítame un momentito. Ay, Dios. Fíjense, compañeros, que estoy dando la clase en Derecho Financiero, me equivoqué. La vamos a cortar aquí y voy a ingresar al grupo que corresponde. Disculpen.
alguien me avisó de que estaba dando clases en el grupo de Derecho Financiero pasado y yo como vi que todos me empezaron a saludar, según yo estaba en lo correcto cuando me pusieron buenas noches, pero nadie me dijo que estaba en el grupo de Derecho Financiero. Así que, para que quede grabado donde corresponde, tendré que empezar de nuevo. Por lo menos ya no van a tener que estudiar mucho esta clase, porque se las voy a repetir desde el inicio. Les decía que el tema este de derecho, de las fuentes de derecho tributario, es un tema que no tenemos material y vamos a hablar más despacio para que ustedes puedan hacer algún apunte. La única fuente del derecho tributario es la ley. Aun cuando en la doctrina de introducción al derecho a ustedes les dijeron que habían fuentes como las reales, históricas y las formales, en el caso del derecho tributario únicamente se acepta la fuente formal denominada legislación y es basado en el principio de legalidad. El principio de legalidad que está en el artículo 239 de la Constitución establece claramente que el Congreso de la República es el facultado para crear los impuestos, las contribuciones especiales y los arbitrios, y establece los elementos estructurantes obligatorios que tiene que incluir el Congreso al momento de crear una ley. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta situación, el Código Tributario en el artículo 2 señala claramente que las únicas fuentes son el ordenamiento jurídico tributario y atendiendo a su orden jerárquico. Entonces señalábamos que la Constitución de la República era la principal fuente. En la Constitución están los elementos estructurantes, es la base de todo el sistema tributario, en el caso guatemalteco, en todos los demás países que se rigen por medio de la Constitución. Y en el caso este concreto nuestro, pues dice el 239 que es el Congreso el que debe crear estas leyes y debe de incluir estos elementos. Si no lo cumple, pues está prácticamente supeditada a que interpongan una acción de inconstitucionalidad. Luego tenemos las leyes ordinarias. Les decía que estas leyes son creadas por el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que cumplir con lo que ordena la Constitución, porque es la que establece la estructura básica sobre la cual se va a realizar todo el andamiaje jurídico tributario. En la misma Constitución está el proceso de creación de la ley. Ahí lo leen en la Constitución. Y estas leyes ordinarias son creadas entonces cuando estamos en un estado de derecho. Les decía que generalmente las leyes tributarias nacen con una vigencia de carácter indefinido. Raras excepciones, les mencionaba el IEMA, impuesto a las actividades, a las empresas mercantiles y agropecuarias, que nació como un impuesto extraordinario y cada año lo volvían a aprobar como extraordinario, hasta que finalmente con cambios de nombres se quedó como un impuesto de carácter ordinario y por tiempo indefinido. El decreto ley tiene los mismos efectos de una ley ordinaria. La gran diferencia es que es creada dentro de un estado de facto por un jefe de estado junto con los que él nombró como sus asesores. Y entonces no hay un proceso de creación como la ley ordinaria, no hay un congreso. Y por lo mismo de que son asesores y que generalmente no son especialistas en esta materia, y cuando crean estos decretos leyes nacen con muchos errores, como sucedió con el IVA. El IVA, su error más grande, podemos decir, es que se puso como hecho generador solo la compraventa de bienes muebles, cuando la principal fuente se señala en
en otros países es la compraventa de bienes inmuebles. Bueno, la cuestión es que más adelante lo corrigieron y hubo un momento en que hubo que derogar esa ley ese decreto ley porque presentaba muchos problemas. Actualmente no tenemos un decreto ley del IVA, sino que es una ley ordinaria del IVA y se supone que ya está bien complementada y aún así pues presenta algunas dificultades en su interpretación. Pero eso ya es un tema que vamos a ver en su oportunidad. El decreto ley, cuando empieza o regresa el Estado de Derecho, no desaparece, porque la misma Constitución le genera su existencia, o sea, se aprueba para que siga vigente. Les decía yo que aquí entonces se pretendía que se eliminara el IVA, ya con todos los frutos que producía se están riendo de mí, por eso me río, todos los frutos que producía este impuesto, pues no lo podían derogar. Y por otro lado, el compromiso que el Estado había hecho con los organismos internacionales sobre la necesidad de que existiera este impuesto para poder garantizar el pago de los créditos y poder seguir autorizando otros. Luego tenemos, les decía yo, los reglamentos. Un reglamento no puede ir más allá de una ley ordinaria o de un decreto ley, si fuera el caso. Sin embargo, cuando se creó ese decreto ley del IVA, sí hubo ese problema. El reglamento quiso ir más allá de lo que decía el decreto ley y entonces incluyó las compraventas de bienes muebles e inmuebles. Ya les conté todo el problema que se dio en el registro de la propiedad. Y finalmente, pues, se enderezó el asunto modificando el decreto ley. Para que exista un reglamento, tiene que ser aprobado por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene facultad reglamentaria dentro de las funciones del presidente. Pero la facultad reglamentaria que le otorga la Constitución al presidente es para temas eminentemente administrativos. Y entonces, ¿de dónde viene esa potestad para crear reglamentos en materia tributaria? Pues se la otorga la ley que crea el impuesto. El Congreso de la República en los últimos artículos ordena que el Ejecutivo publique, muchas veces dice el tiempo en que debe publicarse el reglamento de la ley que está creando. Y también hay un caso que no se cumplió, la ley de herencias desde hace más de 50 años existe y no fue hecho nunca el reglamento. Y ese es un problema que ahorita vamos a ver a continuación, más adelantito. Entonces, tenemos que recurrir a la doctrina del derecho administrativo para recordarnos que hay una clasificación de reglamentos, los reglamentos administrativos y los reglamentos jurídicos. Los reglamentos administrativos, dicen, son los que crea el Ejecutivo de entre toda la actividad administrativa que realiza. Y los reglamentos jurídicos son aquellos que nacen por una orden de una ley ordinaria, si fuera el caso de un decreto ley. La única fuente del derecho tributario en materia de reglamentos son los reglamentos jurídicos, no se les olvide, puede ser pregunta del examen. La única fuente del derecho tributario en materia de reglamentos es el reglamento jurídico. Luego tenemos los tratados y convenios. Los tratados son los que se realizan a nivel de presidentes, jefes de Estado. Se nombran a los ministros plenipotenciarios. Y estos ministros van, discuten y ya cuando están de acuerdo regresan a sus países de origen y si el presidente los aprueba, pues sencillamente los van a regresar estos ministros al centro de donde están discutiéndolos, pero para que puedan tener carácter de ley en Guatemala tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Caso contrario, no tienen efectos
dentro del campo tributario, porque no han sido aprobados por el Congreso. Los convenios son los que realizan órganos inferiores. Les ponía el ejemplo, y ahí fue donde nos quedamos en el otro canal, es el hecho de que la SAT de México con la SAT de Guatemala pueden realizar convenios. Y con El Salvador, con la Dirección General de Rentas Internas de El Salvador o la Dirección General de Aduanas, por decirles un ejemplo. Y no necesitan ir al Congreso, pero cuando son cuestiones únicamente de carácter procesal, para facilitar la aplicación de disposiciones legales. Pero cuando ya se trata de establecer obligaciones para los contribuyentes o crear algún hecho generador, entonces en esos casos sí debe ser aprobado por el Congreso para que tenga carácter de ley y pueda ser obligatorio su cumplimiento. Luego, les citaba las circulares y las instrucciones. Les decía, en derecho administrativo es efectivísimas, son verdaderas fuentes. En materia tributaria no. En materia tributaria no pueden los órganos de la administración tributaria crear obligaciones a los contribuyentes, a los sujetos pasivos, mediante circulares. Ni aquí ni en ningún otro país basados en el principio de legalidad. Sin embargo, les decía yo que en la ley de herencias, que yo les conté que ese es un impuesto que está administrado todavía por el DICABI, como no hay un reglamento, este departamento ha aplicado esa ley en base a circulares. Y en la ley se dice que debe presentar uno para la liquidación de un expediente. Sin embargo, ellos exigen otros documentos en base a circulares, y eso es ilegal. Sin embargo, todos nosotros, me incluyo, con el propósito de terminar rápido un expediente, es más fácil acompañar el documento porque lo tenemos dentro del proceso, aunque no lo exija la ley, con tal de que termine rápido nos den rápido la liquidación. Recuérdense que cuando se presenta ahí a herencias, estos practican la liquidación y todavía la tienen que mandar a la Contraloría General de Cuentas. Tengo un proceso que ya casi tiene un año de que entregué el expediente y no hay manera de que me entreguen la liquidación para poder efectuar el pago. O está todavía en el DICABI, en herencias del DICABI, o está en la Contraloría, que se los regresa, o que lo corrigen, lo vuelven a enviar, etcétera. Y total, que el único que tiene que soportar esa situación son los herederos. Bueno, con esto terminamos el tema de las fuentes del derecho tributario. Veamos ahora el tema de la relación jurídico-tributaria, de ese si hay material. Y cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, es necesario primero señalarles que esta figura tributaria recibe distintas denominaciones dependiendo del autor, la nacionalidad. Por ejemplo, en Argentina, Héctor Villegas en sus libros le ha denominado relación jurídico-tributaria principal. Otros autores en Argentina le llaman solo obligación tributaria. En México, unos les llaman deuda tributaria, otros como Sergio de la Garza le llaman relación jurídico-tributaria, que es el término que nosotros utilizamos. En Guatemala no se le llama relación jurídico-tributaria. El Código Tributario lo señala como obligación tributaria. Y es que en la doctrina hay una discusión sobre el hecho de señalar que son sinónimos por un lado o por el otro, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Para mí,
La relación jurídico-tributaria es una y que produce como consecuencia la obligación tributaria. Así es como yo lo entiendo, así es como lo he explicado siempre. Y cuando les expliqué los impuestos directos e indirectos, recuérdense ustedes que siempre dije que habían dos círculos, sujeto activo, sujeto pasivo, y que este vínculo que se daba en estos dos era derivado de una ley tributaria. Cuando este sujeto pasivo se ubicaba dentro del hecho generador de una ley tributaria, pues surgía ese vínculo. O sea, ahí se estaba dando la relación. La consecuencia de esa relación es el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, es una consecuencia. El Código Tributario dice, se los leo, aun cuando en el material les transcribí el artículo. Dice, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo que surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley. O sea, es como que estamos hablando de la relación jurídico-tributaria. Héctor Villegas, en su obra, él dice que la relación jurídico-tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Si fuéramos a leer el proyecto de Código Tributario para la América Latina, este es más concreto. Sencillamente dice que es el que surge entre el Estado y otros entes públicos y los sujetos pasivos cuando ocurre el hecho generador previsto en la norma tributaria, desde luego. O sea, estamos dentro del mismo círculo. Incluso Sergio de la Garza dice que por ese vínculo surgen esas obligaciones que son de dar, hacer, no hacer, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, ¿qué vamos a entender por relación jurídico-tributaria? Pues el vínculo que se da entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, derivado del cumplimiento del hecho generador contenido en la norma, en la ley tributaria, y que da como consecuencia el pago del impuesto. Sergio de la Garza, mexicano, en su tratado, es un libro como de 800 hojas, dice que la naturaleza de la relación jurídico-tributaria se determina en base a dos posiciones, a dos tesis. Y entonces dice que Giannini, que es su principal exponente, señala que la relación jurídico-tributaria es compleja. Y dice que es compleja porque le presenta al sujeto activo, le otorga poderes y derechos, mientras que al sujeto pasivo lo que le causa es el cumplimiento de una serie de obligaciones, a lo que agrega este Sáenz de Bujanda, citado por Héctor Villegas, que estas son obligaciones accesorias a la obligación principal. Y para que entiendan esto de la complejidad, sería tan fácil, en el caso del impuesto del IVA, sería tan fácil pagarlo si yo sumara mis facturas y les elimino mis honorarios y dejo solo el IVA, y voy al banco y pago lo que me pagaron de IVA. Sin embargo, ya ustedes el miércoles van a saber cómo es que funciona el IVA. Y en la práctica es todo lo contrario, igual que el impuesto sobre la renta.
Yo soy gerente de una empresa, una gran industria, y como tal somos contribuyentes del IVA y tenemos ganancias y estamos en el impuesto sobre la renta. Entonces, por mandato del Código de Comercio tengo que llevar todos los libros contables. Y por mandato del Código Tributario, la SAT va a auditar esos libros contables. O sea, hay que llevar libros. Hay que archivar debidamente toda la documentación de soporte para la operatoria de esos libros. Hay que presentar declaraciones mensuales, anuales. Y hay que llevar archivos por todo el tiempo que el Estado pueda exigirlos, la presentación de esa documentación, o sea, en atención a los plazos de prescripción. 4, 5 y 8 años, búsquenlos. Entonces, eso ya no es una cosa simple, de decir pago, me surge la obligación y pago. No, es una cuestión compleja. Muy contrario a lo que dice Dino Harach, que es de carácter simple, porque únicamente se entiende como relación jurídico-tributaria el hecho de que se va a cumplir con el supuesto contenido en la ley, que es un hecho generador, y como consecuencia de esto surge ese vínculo que es la relación jurídico-tributaria. Sí, pero no es solo eso la relación jurídico-tributaria. Derivado de ese vínculo es que surge la obligación tributaria. No podemos separar esas dos situaciones. Uno es consecuencia del otro. Y como lo dice Sergio de la Garza, se dan una pluralidad de relaciones jurídico-tributarias derivados de ese vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Yo me quedo en que la relación jurídico-tributaria tiene un carácter complejo por todo lo que ya les mencioné. Y eso que no mencioné, que debemos de ponerle a la SAT cada vez que lo requiera la documentación que requiera por los periodos que no estén prescritos. Y eso se convierte en algo más complejo todavía. Sergio de la Garza clasifica la relación jurídico-tributaria en dos. Dice, hay relaciones de naturaleza sustantiva y hay relaciones de naturaleza formal. Las relaciones de naturaleza sustantiva, dice, no son más que aquellas que contienen la obligación de dar. ¿Qué es lo que se da luego que surge una relación jurídico-tributaria? Pues se da en pago el impuesto. Si no se cumple con los plazos, se dan en pago las multas, se dan en pago los intereses, se dan en pago los recargos que puedan existir según la ley que se trate. Entonces, cada vez que estamos hablando de la obligación sustantiva, de naturaleza sustantiva, estamos hablando de darle a la administración tributaria dinero. Mientras que las relaciones de naturaleza formal no son más que son aquellas obligaciones de carácter accesorio, derivados de la obligación principal de dar. Las de hacer y no hacer. Esto ustedes se los explicaron plenamente cuando estudiaron Derecho Civil, en las obligaciones. Entonces, en las obligaciones de naturaleza formal de hacer, pues estamos hablando de hacer declaraciones juradas, de hacer debidamente los archivos, de llevar a cabo en forma ordenada los libros contables, de hacer toda la documentación necesaria para la operatoria de los cálculos del impuesto del IVA y del impuesto sobre la renta o de otros a los que esté sujetos el sujeto pasivo, ¿sí? Mientras que las obligaciones de no hacer son todas aquellas en las cuales la ley le ha señalado
al sujeto pasivo que no debe realizar determinadas actividades. Por ejemplo, en el Código Penal se señala como delito la utilización de estampillas fiscales cuando ya se han utilizado una vez, o sea, el reuso. También hay, no me recuerdo si es el 348A, B, C, D, y creo que incluye el E, si no solo hasta el D de dedo, donde están todos los delitos tributarios. Todas esas son obligaciones de no hacer. Y si ustedes las hacen, pues prácticamente se van a ver sancionados. El impuesto del timbre dice no violar los marchamos de las máquinas certificadoras. Es una obligación de no hacer. Sergio de la Garza, agrega una obligación más de carácter formal, y es la obligación de tolerar. Esta no existe en ningún otro derecho, es exclusiva del derecho tributario. La obligación de tolerar se refiere a que los contribuyentes, los sujetos pasivos en general, están prácticamente dependiendo de la administración tributaria y tienen que aceptar todos sus requerimientos, tienen que tolerar la exigencia de presentar las declaraciones juradas si llega un auditor del año 2021, 22, 23 y en lo que va al 24, mientras no sea prescrito. Y aparte de eso, le dice las declaraciones, los documentos de soporte de esas declaraciones y los libros contables. Y ustedes tenían que salir y no lo quieren atender. Si no lo atienden se van a ver en problemas, porque el Código Tributario señala un artículo que vamos a ver más adelante que se llama resistencia a la acción fiscalizadora, y que eso ya tiene que ver con un proceso en los juzgados. Hay multas, y si hay violencia, pues ya se convierte en un delito. Entonces uno se ve obligado a tolerar todos esos requerimientos, a invertir tiempo. Cuando llegan a esas grandes empresas 3 o 4 auditores y se identifican, y aparte de toda la documentación le piden al gerente o al que los está atendiendo que les dé un espacio para poder trabajar, porque esa auditoría va a llevar unas 2, 3, 4 semanas, así como lo oyen. Y entonces este gerente o el contable, el auditor, tiene que tolerar esa clase de requerimientos, puesto que si no, los otros se retiran y van a argumentar en el acta que van a levantar que hubo resistencia a la acción fiscalizadora. Eso es lo que podemos hablar de la clasificación de la relación jurídico-tributaria en atención a su naturaleza. Luego tenemos las características. Solo vamos a mencionar una para que nos quede material para la otra clase. Y vamos a mencionar el destinatario legal tributario. El destinatario legal tributario no es más que aquel sujeto que aparece en la ley tributaria como el obligado al pago del impuesto. No importa que sea un impuesto directo o indirecto, siempre la ley va a señalar a un sujeto que es el que le tiene que cumplir la obligación de pagar el impuesto. Desde luego, en los impuestos directos ese sujeto es el que resulta dañado en su patrimonio. Pero en los impuestos indirectos, ese destinatario legal no resulta dañado en su patrimonio, ese sujeto traslada la carga tributaria. Eso se los expliqué claramente el semestre anterior, y que es producto del fenómeno de la traslación. Lo volví a repetir este semestre cuando hablábamos de la capacidad contributiva del principio de justicia. Entonces el destinatario legal tributario siempre va a aparecer en las leyes tributarias. Es el que cumple con los hechos generadores, es el que da lugar a que se dé ese vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Con la diferencia de que, dependiendo de la clase de impuesto,
Así es como se ve afectado en su economía. Y cuando es directo, lo afecta totalmente, y cuando es indirecto, traslada la carga tributaria. Me disculpan los compañeros que se, se incluyeron dentro de la clase de Derecho Financiero. Me cambió aquí cuando yo vi Derecho Tributario, ahí marqué, pero se movió, prácticamente se mueve en ese momento cuando uno busca de grupos. Y estaba en primer lugar, y en primer lugar estaba me apareció Derecho Financiero, yo ya no me di cuenta. Y cuando yo vi que empezaron a aparecer ya compañeros dentro de los espectadores, pues jamás me imaginé que andaba por otro clase, en el otro curso. Como esto puede pasarme otra vez, por favor, yo siempre leo a los compañeros que me dicen buenas noches desde el inicio. Por favor, pónganme de inmediato, usted no está donde corresponde, está en financiero. Es que el problema es que yo no puedo eliminar los cursos que he dado ya anteriores por cuestiones de la Contraloría General de Cuentas. Es la única forma de demostrar que sí hemos cumplido con nuestra obligación de dar clases. Se me olvidaba decirle a los compañeros, por si no van a estar en la otra clase, que el lunes tienen que llegar con y ahorita vamos a terminar la clase. El lunes tienen que llegar con su ley del timbre, porque vamos a hacer el laboratorio, y el miércoles la ley del IVA. Y hasta ahí para el examen primer parcial, que todavía no nos han dado las fechas. Compañeros, que tengan buena noche. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien.